Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis, os recuerdo rápidamente que tenemos activos una serie de bonos exclusivos en BitGet para todos aquellos que los quieran obtener. Y si queréis obtenerlos, os dejaré toda la información sobre cómo podéis obtenerlos en el comentario fijado del vídeo. Dicho esto, vamos a revisar un poquito lo que es la situación del mercado. Por lo general está siendo un sábado bastante tranquilo, esperamos que el domingo se mantenga más o menos igual, ya que bueno, de cara a lo que es la apertura del lunes, esperamos que estemos rondando los 19.180. Como veis, son $20 por debajo de donde estamos actualmente, entonces más o menos intuimos que nos mantendremos por esta zona tanto lo que queda del sábado como a lo largo del domingo. En caso de que el domingo tengamos algo de volatilidad buscando un poco de liquidez, pues bueno, generalmente para lo que es el cierre de la sesión, para la apertura del lunes mejor dicho, es cuando comienza a recuperarse. Entonces, bueno, en un primer momento, como os digo, no esperamos grandes movimientos, aunque se puedan dar, pero en base a lo que estamos viendo hoy sábado, pues no lo creo. Se ve bastante tranquilo el mercado, aunque sí que es cierto que estamos viendo unas huellas que me gustaría comentar. Van a ser dos análisis cortos, seguramente este fin de semana, si se mantiene todo como hasta ahora, pero bueno, vamos a comenzar revisando un poquito la situación de Bitcoin en las últimas horas. Recordábamos que en el día de ayer tuvimos esta sacudida y luego un posterior reingreso en lo que es la estructura que venimos analizando en estos últimos días. En este caso os comenté también cómo barajábamos esa posibilidad de tener una estructura quizás un poco más inclinada, aunque en un inicio de momento voy a mantener todavía la estructura horizontal. En este caso, dentro de la estructura horizontal, lo que estamos viendo es cómo quizás sí que no acaba de consolidar lo que fue el reingreso. Nos hubiese gustado quizás un poquito más de caída, aunque la tuvo, tuvo una pequeña caída, en este caso hasta los 19.133 aproximadamente, esa zona, pero lo esperábamos hasta los 100. Entonces bueno, se ha quedado cerca, podríamos intuir que más o menos, sí. Sí que lo ha alcanzado, pero bueno, lo importante no es tanto que llegue al nivel, sino que más o menos lleguemos a la zona. El problema que estoy viendo es que no está teniendo la suficiente fuerza para romper lo que es la resistencia que tenemos sobre el VWAP semanal, ya que en este caso pues venimos viendo cómo cada vez que nos acercamos al VWAP semanal está rechazando con bastante fuerza. Y en este caso, en las últimas horas, ha sido igual. Hemos alcanzado la zona del VWAP y a partir de aquí está cayendo otra vez. Ahora está teniendo una búsqueda de liquidez otra vez, a ver si consigue un poco más de fuerza, pero no parece tener esa intencionalidad alcista que estaríamos esperando después del reingreso, con lo que esto sin duda alguna serían pues señales de debilidad en el precio. La verdad es que el escenario no está demostrando fortaleza por ningún lado. Lo que sí... estamos viendo aquí como por ejemplo el volumen se disparó bastante, que esto luego lo vamos a revisar en los CVDs, pero aquí veíamos como en la zona de los 19.200 probablemente hubo una venta bastante fuerte. A medida que el precio pues iba subiendo, absorbieron aquí algunas que otras ventas y precisamente por eso perdió fuerza cuando alcanzó la zona del VWAP. Entonces yo no creo que esté teniendo seguimiento este movimiento alcista por parte de los grandes operadores y considero que en este caso las señales que estamos viendo en toda la estructura son de debilidad. Para un escenario alcista, en este caso, deberíamos de ver muestras de fortaleza una vez reingresábamos en el rango y precisamente al no estar viendo esas huellas de fortaleza, no considero que sea un escenario muy positivo para buscar longs. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. A no ser que viésemos otra vez otra sacudida por lo que es la zona de mínimos, en este caso sobre los 18.600, a ver si buscando más liquidez en niveles operativos más bajos ahí consigue más fuerza, pero en un inicio no estamos viendo fortaleza en el precio. Entonces bueno, si llegamos a ver, como os decía ayer, otro mínimo por debajo del anterior, pues bueno, creo que sí que podríamos empezar a establecer una estructura inclinada en esta zona. Pero eso, pues bueno, lo dirá el tiempo. Ahora mismo no hay mucho más que comentar, la verdad, así que vamos a dejar simplemente que vaya pasando el tiempo y que el precio pues nos vaya dando más huellas. Pero por el momento, como os digo,
todas, o sea, quizás estas sacudidas nos intentaban posicionar un poquito más alcistas, pero a pesar de eso, luego tenemos que tener la confirmación, y en este caso las confirmaciones no se están dando porque no estamos viendo la muestra de fortaleza, que bueno, sí que es cierto que puede tardar un poquito más por un movimiento correctivo, pero ahora tendríamos que estar viéndola, o sea, tendremos que estar viendo cómo sube con fuerza hasta la parte alta del rango, por lo menos, hasta por lo menos los 19.400. Ahí es donde tendríamos confianza en un movimiento alcista, que esto podríamos valorarlo como una acumulación en esa situación, pero actualmente no lo estamos viendo. Vemos cómo, por el contrario, le está costando bastante subir, sobre todo en torno a lo que es el VWAP semanal. Bien, dicho esto, por parte de lo que son las proyecciones no hay mucho más que comentar, así que vamos a ir a revisar los indicadores. En el caso de Bookmap no hay mucho que comentar, así que no me voy a explayar mucho más. O sea, vemos alguna zona de compras, como por ejemplo en los 18.500, tanto ventas como compras cerca del precio. Estaban retirando algunas compras que estaban en los 19.000 en estas últimas horas. Sí que en un inicio intentaban defender más al precio en estos niveles, pero ahora mismo pues tampoco se ve que lo estén intentando con fuerza. Veíamos como aquí en el pasado sí, pero a medida que el precio se fue desarrollando pues han ido quitando algunas de esas órdenes de compra que veíamos. Vamos a revisar de todas formas lo que es la versión web con el multibook, a ver si desde aquí vemos algo más interesante. Vamos a poner para que sea un poquito más de color. Pues bueno, en este caso yo diría que al contrario. O sea, a pesar de que veíamos compras en el gráfico de Binance cuando estábamos revisando la versión de escritorio, ahora en el multibook vemos como en este caso sí que se están poniendo algunas órdenes por la zona de los 19.300, haciendo de barrera para el precio, haciendo de resistencia. Pero estas órdenes se han acabado retirando. Al menos en estas últimas horas ya no parecen estar. Lo que sí que veo es quizás más presión por parte de las ventas, al menos en lo que es al lado del precio. Y luego 18.500 compras, 20.000 ventas, son niveles psicológicos. En los 20.300 se están empezando a poner algunas ventas también, esto sí que es más interesante. Y bueno, en el resto, quizás en los 17.800 están empezando a entrar algunas compras. Y para finalizar con el análisis de hoy vamos a lanzar como siempre los mapas de liquidaciones. Empezamos como siempre revisando el mapa de medio plazo y el segundo que es más enfocado para el corto plazo, para las próximas horas. Aunque como os digo yo creo que más o menos nos vamos a mantener por esta zona en las próximas horas y quizás pues tengamos alguna búsqueda de liquidez a los niveles más cercanos. En este caso donde más probable es que vayan a buscar esa liquidez es pues según lo que estamos viendo en la liquidez al menos. Hasta los 19.300 tenemos aquí un pequeño clúster por parte de los short y hasta los 19.024 aproximadamente por parte de los long. Como veis tampoco es que haya mucha liquidez, o sea que bueno, puede limpiar un poquito por arriba, un poquito por abajo, pero más o menos intuyo que nos mantendremos por esta zona. Y vamos a lanzar el mapa de corto plazo. Y mientras carga el de corto plazo sí que vamos a comentar los CVDs porque aquí hay algo bastante importante que comentar. Y es que estamos viendo ventas bastante agresivas desde varios exchanges. Ya decíamos ayer cómo FTX empezó a distribuir muy fuerte sobre la zona de los 19.160. Desde aquí pues empezó a vender con fuerza, como veis el CVD cayó. Y más o menos en estas últimas zonas lo ha seguido al precio, pero bueno, se nota bastante esa distribución que hubo en un inicio. Bitfinex, ventas bastante fuertes ahora mismo, o sea, hace escasas horas empezaron a vender con bastante agresividad en estos niveles y quizás pues hayan adelantado un poquito a este movimiento bajista que hemos tenido justo ahora, hace escasos minutos. Luego por parte de Binance, siguiendo al precio, pero sí que es cierto que con una pequeña distribución en el último movimiento alcista y luego ventas con bastante agresividad. En el caso de Coinbase, siguiendo al precio, así que ahí no habría mucho que comentar, pero en general estamos viendo en 3 exchanges como hay bastantes ventas, así que mucho cuidado. Bueno, en el mapa de corto plazo vemos algo parecido a lo que veíamos en el de medio plazo. Vemos como en este caso todavía tenemos un poco de liquidez por parte de los short hasta los 19.420 y por parte de los long tendríamos un primer clúster hasta los 18.922 y un segundo que bueno, aquí hay un poquito de liquidez sin más, en torno a los 18.540. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.